días a todos. Yo me llamo Raquel Herreros, trabajo en el CIEF, es un centro de la Generalitat Valenciana y bueno, un centro mm, multifuncional que se dedica a diferentes áreas relacionadas con la flora, con la gestión forestal y también con los árboles monumentales, que es la parte en mi trabajo yo. Es un centro se llama, en su nombre largo es Centro para la Investigación y la Experimentación Forestal. Normalmente se abrevia con las siglas y se llama CIEF. Y digamos que este centro es el que ha sido designado como centro gestor de patrimonio arbóreo monumental en la Comunidad Valenciana y entonces es como si fuera la unidad técnica central, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Uy. Ah. No, no me lo está poniendo él. Ahí estamos. Bueno, no puedo evitar hablar del marco legal del patrimonio arbóreo en la Comunidad Valenciana, porque además es la clave que explica los árboles monumentales y singulares en la Comunidad Valenciana. Y es porque, bueno, nuestro marco legal es la Ley 4/2006 de Patrimonio Arbóreo Monumental y es una ley que fue pionera en su momento y lo sigue siendo, porque no hay ninguna otra ley igual en todo el territorio español. Tiene unas particularidades que ahora os explicaré y que lo que han hecho es que finalmente la Comunidad Valenciana tenga el mayor número de ejemplares protegidos, de lo que llamamos árboles monumentales de manera genérica, en todo el territorio español. Bueno, eso es así fundamentalmente por esta parte de aquí. En la ley hay dos formas de protección, una que se llama la genérica y otra que se llama la expresa. La protección genérica es una protección que otorga la ley, es una protección directa por ley. Quiero decir, cualquier árbol que cumpla con las características que pone ahí está directamente protegido, es inamovible, está protegido aunque no haya una resolución singularizada. Las características que tiene que cumplir, al menos una de ellas, son tener 6 metros de perímetro de tronco, 25 metros de diámetro mayor de copa o 30 metros de altura. Para las palmeras en general son 12 metros de estípite, el estípite es como si fuera el tronco, no es exactamente eso, pero más o menos, excepto la palmera washingtonia robusta, que tiene un límite ligeramente superior en 18 metros, o tener 350 años. Cualquier árbol que cumpla estos requisitos, uno de estos requisitos, da igual la especie de que se trate, estará directamente protegido por él. ¿Con un requisito solo? Con uno solo de ellos, sí. Sí. Y es la única legislación en el territorio español, como os decía, que tiene este tipo de protección. Bueno, en Murcia más recientemente hicieron algo parecido. Lo que pasa es que establecieron no una protección genérica como esta, que es para todas las especies, sino datos para cada especie. Las poreras, no sé cuánto, los olmos, no sé cuánto. Es lo más parecido que puede haber. El contexto de la ley es similar, pero sigue siendo distinta. Nadie tiene esto. Por otra parte, también establece la protección expresa. Pero es una ley autonómica. Sí, de toda la Comunidad Valenciana, sí. Por otra parte está la protección expresa. La protección expresa sirve para dos cosas. Una, para clasificar los árboles, estos que se han quedado aquí, aunque todo el mundo en general les llama monumentales. No es un adjetivo que esté súper bien dicho, pero todos entendemos de lo que estamos hablando. Es lo que dice todo el mundo siempre. Cuando habla de protección genérica dice los árboles monumentales. Bueno, no pasa nada, los árboles están protegidos igualmente. La protección expresa serviría para hacer esa clasificación, pero también sirve para proteger árboles que no llegan a la protección genérica. Hay árboles que nunca alcanzan 30 metros de altura o difícilmente, es decir, por el tipo de especie que es sencillamente. Otras, en cambio, alcanzan esos valores fácilmente. Por ejemplo, los Ficus macrophylla, que son especies exóticas, pues en 50 años tienen 6 metros de perímetro de tronco. Y la diferencia, o sea, la protección expresa llevará a la determinación de cuándo un árbol es monumental o singular o de interés local. En unos casos es competencia de la Generalitat y en otros del Ayuntamiento y luego lo amplió un poquito más. Pues bueno, como os decía, como consecuencia de esto, ¿qué tenemos? O sea, aquí el catálogo en cifras, ¿no? Esta gráfica muestra cómo ha sido la evolución del catálogo desde que se promulgó la ley en el año 2006
2006. 0 ejemplares, claro. Hasta la última actualización, que es del año 2023. Hubieron bastantes años en los que el catálogo pues, simplemente se estaba allí recopilando mucha información y no fue hasta el año 2012 que se publicó por vez primera. Pero una vez publicado, es verdad que han publicado varias veces más. Cada una de estas barras significa los años en los que ha sido actualizado el catálogo y como se ve, pues ha habido un crecimiento exponencial y casi se ha triplicado en apenas 10 años y todos los años siguen apareciendo nuevos árboles, o bien porque se encuentran nuevos árboles de protección genérica o porque hay ayuntamientos que dan un paso al frente y protegen sus propios árboles. Y bueno, esta es la información que podéis encontrar pública. Esto es el catálogo es una lista, bueno, esta es una de las hojas del catálogo, obviamente tiene muchísimas hojas. Esta información está toda en internet. Si con unas palabras clave buscáis catálogo árboles monumentales Comunidad Valenciana, acabáis encontrando un documento PDF que lista cada ejemplar que está protegido con sus características, su perímetro, su altura, sus coordenadas, su término municipal, este tipo de cosas. Y esta es otra cosa también que se puede ver públicamente. Es la geolocalización de esos árboles en el territorio. Cada uno de los puntitos verdes que vemos aquí es un árbol protegido que ya está en el catálogo. Como veis, se cubre una parte del territorio muy extensa. Bueno, me ha quedado por detallar esto de aquí arriba. En proporción, la mayoría de los árboles, casi un 70%, son de protección genérica, de los de la directa. Pero el 33% son protegidos expresamente por los ayuntamientos. Es decir, el papel de los ayuntamientos no es menor, es un papel importante. Y esto es, pues bueno, alguna curiosidad, ¿no?, del catálogo en general. ¿Cuáles son las especies más representadas en el catálogo? Pues la estrella es el olivo, por razones casi obvias. Palmeras, pues también tenemos muchísimas. Además, en la protección genérica tienen una altura que hace que muchos ejemplares puedan alcanzar ese valor. Luego tenemos algarrobos y la sabina albara, que será precisamente la que más destaca en la reserva de la biosfera, seguramente, entre los ejemplares. Todos esos son los más importantes. Luego hay algunos otros y luego hay algunos ya que ya aparecen en el gráfico. Evidentemente, la lista creo que son unas 90 especies, 90, 95 por ahí. Y estos son los municipios que mayor número de ejemplares tienen en la Comunidad Valenciana. He seleccionado todos los que superaban el centenar de ejemplares. Me parece muy llamativo quizá el caso de la Puebla de San Miguel, porque, bueno, que además que por cercanía lo conocéis y ya sabéis de qué estoy hablando. Es muy llamativo. O sea, la cantidad de sabinas albares que hay en ese territorio y el trabajo que se ha hecho para identificarlas, además que es un trabajo prácticamente, no es de una sola persona, pero sí hay una persona a la que se le puede achacar casi la totalidad de la información. Es impresionante. En La Jana pues hay muchos olivos, en San Mateo también, en Valencia pues hay muchas palmeras, en Villena tienen un catálogo local muy grande, en Chiva garroferas. En la última actualización protegieron muchísimas garroferas. Y por fin pues vamos a hablar un poquito de los árboles de la Reserva de la Biosfera, de los catalogados. Pues bien, en el catálogo, en el área de la Reserva de la Biosfera, solo hay 5 ejemplares, que es un número que no es que parece, es que es bajo. En comparación con otros territorios o en comparación con la densidad general es un número bajo. Son 3 sabinas en Aras de los Olmos, aquí. Un pino carrasco también es en Aras de los Olmos y un pinus nigra, un pino negral en Titagua. De momento solo hay esos 5. Un pinus nigra. No es el rebollón el que digo. No. Aquí solo está el de la Sí, el de la cocinilla es este. Este es de Pitaguas. Pero es un pino carrasco el de la cocinilla. El de la cocinilla es un pino carrasco, sí. ¿Ese es el catalogado?
Pero es por la altura, creo yo, ¿no? Estos 5 están catalogados. Estos 3 son sabinas. Esto es un pino carrasco y esto es un pino nigra. Este es el de la cocinilla. Bueno, pensaba repasarlos uno por uno. Las sabinas están en Rosilla, en la ronda de las sabinas. Ahora nos lo explicará. Darle la oportunidad. Seguramente la oportunidad que nos lo va a explicar. Oye, que aquí sí. tenemos 5. 3 sabinas, el gran pino de la cocinilla y el pino negral, que es el pino rebollón. A mí no me ha parecido esto cuando hice la búsqueda. Me puedo haber equivocado haciendo el filtro. Estás consultando el catálogo último. Pero eso no, en el catálogo valenciano de tal es porque lo hemos consultado y se ha puesto ahí. Luego lo miramos. Y normalmente la fuente es Jaime, con lo cual echarle la culpa a Jaime. Si la fuente es Jaime, la fuente ha sido Raquel. A ver, el catálogo está en internet. Es decir, luego lo podemos mirar todos nosotros y ver si el rebollón está, no está, quizá estuvo, se sacó, no lo sé. Otra cosa que a veces pasa con los ayuntamientos es que igual creen que han protegido algo y no lo han protegido. De hecho, no lo han protegido, pero creen que sí. No sé si es el caso, ¿eh? No, esto es el catálogo. Bueno, quería hablar ahí 2 segundos de cada ejemplar. Muchos los conoceréis, bueno, pero para aquel que no, pues para darle algún dato, ¿no? Esta es la trabina de los dinosaurios, que recibe el nombre porque se encuentra cerca de donde se encontraron los primeros restos de los illasauros gigantes, el mayor dinosaurio de la Comunidad Valenciana, ¿no? Este es bueno, es un ejemplar que está bastante debilitado, parece ser que se le rompió una rama en una tormenta, no tanto, pero bueno, también es un ejemplar que se supone que tiene cerca de 500 años. No esperemos tampoco verlo esplendoroso. Alguno hay, que a pesar de su edad se muestra esplendoroso, pero verlos así no estará normal. Nada, aquí como curiosidad decir que esta foto lo hizo mi compañero en una visita que hicimos en el año 2021. Nos encontramos el cartel, no sé si ya se habrá arreglado o no, pues parece que o se había caído o lo habían vandalizado. Y tenía un cartelito y estaba separada la peana del propio cartel. Está en protección genérica por su edad. Este árbol no llega por perímetro de tronco, ni por altura, ni por copa, pero está en protección genérica por edad. Y se encuentra entre las 15 mayores de la Comunidad Valenciana. Esta es la sabina del Espolón. La hemos encontrado con otro nombre más antiguo, del azagador. No sabemos muy bien. Creemos que al paraje en unos mapas le deben llamar el Espolón y en otros el azagador. El primer nombre con el que nos aparece una ficha de esta especie, que puede ser de esta especie, no, de este ejemplar, en 1995 por allí, era del azagador. Más tarde la recibimos, pero con otro nombre. Similar, tiene también casi 500 años, está en protección genérica por edad y es de las 15%, está dentro del 15% de las más grandes de la Comunidad Valenciana. Estos son nuestros compañeros del CIEF, de la Brigada del CIEF, realizando una actuación, creo que fue en el año 2018. El agente medioambiental advirtió que se había roto una rama en alguna tormenta y vinieron y hicieron unos arreglos. Esta es la tercera sabina que, para el que no lo sepa, en la zona se les llama tarabinas a este tipo de sabinas. La tercera sabina de Aras de los Olmos, también en protección genérica por edad, es un ejemplar que a pesar de su edad está en un estado vital y estructural y sanitario muy bueno, que lo más que podríamos decir es que habría a lo mejor que tener cuidado con hacer algún desbroce, procurar que el matorral no contacte con la copa por si en caso de incendio que no llegara al ejemplar, pero poco más. Tiene raíces superficiales, pero no tiene riesgo de vuelco. Las raíces además retienen suelos, está bien. Este es el pino de la cocinilla. Recibe este nombre porque está junto al refugio de la cocinilla. Es un pino carrasco que está en protección genérica por altura. Los pinos carrascos habitualmente no llegan a estar en protección genérica por edad y generalmente tampoco por perímetro de tronco. Este es uno de los que lo estaba por altura. Es de hecho
Si la altura, que no la hemos verificado, pero se la midió un ingeniero hace tiempo, si la altura es la que dicen que es, 33,5 o quizá más en este momento, sería el tercer pino carrasco más alto de la Comunidad Valenciana. Y se le estima una edad de 125 a 150 años. Y el último, o penúltimo, de los catalogados, que cuando hice el filtro me salió así, es este, es el pino de la Cañada Barriga. Este ya no está en Aras de los Olmos, está en Titaguas. Es un pinus nigra que tiene bastante interés, porque en el catálogo hay muy pocos ejemplares de pinus nigra, hay poquísimos. Este sería el más grueso, el más grueso no, el sexto pino negral más grueso de la Comunidad Valenciana, que no está mal. Y en general en el catálogo pueden haber un total de 15, es decir, es un ejemplar importante también. Se le estiman 400 años, está en protección genérica por edad también. Y bueno, a ver, ¿hay otros ejemplares que podrían incorporarse al catálogo? Sí, sí que los hay. Sí que los hay. Sí, más de la información de los árboles catalogados que tenemos, que serían los puntos rojos, ya entonces colocamos la información de esos otros árboles de los que en algún momento se ha recibido información sobre ellos, no están protegidos, se ha recibido información sobre ellos, en este momento están en estudio, se está digitalizando la información, revisando, estudiando, pero es muy probable que todos esos ejemplares que han sido señalados, además por un agente medioambiental, buen conocedor de la zona, los haya señalado con criterio. O sea, alguno de los que hemos mirado, pues evidentemente es un pino señalado, un pino no, un ejemplar señalado pues con bastante buen criterio. De todas formas, sí se observa que hay municipios que la densidad es distinta. ¿Puede corresponderse con alguna realidad territorial? Podría ser, que por lo que sea pues, tiene más campos de cultivo, no lo sé, cualquier cosa, puede ser. También puede ser, sin más, que sea un municipio que ha recibido poco trabajo de inventario, se ha hecho un poco o menos trabajo de inventario que en otros municipios. Sí, eso también pasa muchas veces, pues como en la Puebla, San Miguel. Pues ahí estaba la gente medioambiental, Jesús Monedero, que hizo un trabajazo el hombre y así al final pues salieron 243. Si no hubiera estado Jesús, pues a lo mejor no habrían 243. Es decir, el esfuerzo de la gente, trabajen para la administración o no, pues es muy importante. Ahí he puesto dos gráficos para que veáis la diferente distribución que se ve sobre el mapa, pero bueno, hay 25 ejemplares registrados en Aras de los Olmos, 17 en Chelva y ya menos de 5 en el resto de municipios. Y he puesto también un gráfico para que veáis el tipo de especies que hay. Pues hay un variado, pero lógicamente hay sobre todo Sabina albar, pino carrasco, carrascas. Como curiosidad hay una secuoya, no, dos secuoyas. Al menos una de ellas creo que fue plantada por el propio agente medioambiental en, yo qué sé, no sé cuándo. El caso es que él da la referencia y bueno, pues es algo que también un ayuntamiento se lo puede plantear. Le parece interesante ese ejemplar para el municipio porque va a ser la única secuoya del municipio y ya tiene unos ciertos años, bueno, podría ser interesante. Bueno, y entonces, pues lo que os venía diciendo, de esos 54, no sé el número, pero son 54. Los puntitos verdes, los no catalogados, los protegibles serían 54. Hemos hecho así un estudio rápido, a ver cuántos de ellos podrían ser protección genérica, cuántos no, cuántos hay que confirmar todavía alguna información porque nos parece dudosa. Y nos sale que 12 de ellos son de protección genérica. Están protegidos genéricamente pues, por su edad, por su altura, por su perímetro. Ahora mismo no me lo sé de memoria. Otros tantos, 35, no lo son, y otros 7 dudosos, está por confirmarse todavía la información. Aquí hay que focalizarse en estos, en los que no están protegidos genéricamente, en los que pueden resultar interesantes y no están protegidos. Es donde hay que centrar el esfuerzo si es que se quieren conservar, claro. ¿Qué opciones tienen? Pues lo que explicaba al principio. O se declaran como monumentales y singulares por parte de la Generalitat o se declaran de interés local por parte del Ayuntamiento. Las dos vías pueden coexistir. Solo que
La protección genérica, o sea, perdón, la protección expresa por parte de la Generalitat es un trámite bastante farragoso. Bueno, no es sencillo, digamos que no es un trámite sencillo y además tiene que ajustarse a unos criterios que están establecidos en la normativa de patrimonio arbóreo. O sea, no puede escapar de ahí. La normativa establece unos criterios. Si tú quieres declarar un árbol protección expresa, monumental o singular, tienes que cumplir esos ciertos criterios. Si estudias los ejemplares y sale que sus características son excepcionales, puedes declararlo como árbol monumental. Y si sale que sus características o su valor puede decirse que es notable, entonces el árbol sería promovible como árbol singular. La Generalitat sí o sí tiene que contemplar todos estos parámetros: la edad, el porte, el valor histórico-cultural, el científico, el ambiental y el recreativo. Para ellos establecieron los 3 criterios del decreto. O sea, primero salió la ley en el año 2006 y en el 2018 salió el desarrollo de la ley, el decreto posterior. Este es un ejemplo de cómo funciona el criterio de las dimensiones. El criterio de las dimensiones básicamente consiste en comparar el valor máximo encontrado para una determinada especie en la Comunidad Valenciana con el ejemplar que uno está tratando de averiguar si es protegible o no lo es. Según si el ejemplar en estudio queda relativamente cerca de ese valor máximo, podría ser declarado monumental. Queda un poquito más lejos, pero todavía cerca, puede ser declarado singular. Ese un poco que estoy diciendo, un poco mucho, son valores que están escritos, establecidos en el decreto. El 85% del máximo y el 70% del máximo. Ya. Los números que he puesto aquí son números reales que corresponden a carrasca. La carrasca con el máximo perímetro de tronco conocido tiene 6,55. Así que si una carrasca se encuentra entre 5,57 y 6,55, podría ser declarada monumental. Y si se encuentra entre 4,59 y 5,57, podría ser declarada singular. Y si tiene menos, pues si tiene menos ya no puede ser declarada en principio y a partir de este criterio ni como monumental ni como singular. He hablado de perímetro de tronco, el criterio también es aplicable a altura, aunque generalmente se usa más el perímetro de tronco. La altura además solo puede utilizarse para especies esbeltas. El criterio 2, pues de manera similar se establecen unos valores para poder ver si el árbol tiene un valor excepcional o un valor notable y en su caso declararlo o monumental o singular. Si tiene de 350 años a 499 se puede declarar singular y si tiene más de 500 se puede declarar monumental. Ahora bien, con respecto a este criterio, la normativa dice muy claramente que no puedes... que tienes que basarte en algo muy sólido para decir que este árbol tiene 400, 300, 300 o lo que sea. Dice que la estimación se realizará atendiendo a la edad cierta de los ejemplares, obtenida a través de fuentes o testimonios fidedignos o a través de estimaciones basadas en publicaciones científicas. Estos serían como 2 ejemplos de lo que se podría considerar como edad cierta, como un testimonio de una edad cierta. Este es el caso de un cartel que está colocado en el Olmo de Navajas, no sé si lo conocéis o no. Está colocado allí a sus pies. En el ayuntamiento dicen que eso lo sacaron, o sea, del archivo, o sea, no el cartel, sino la información para llegar a la conclusión de que el olmo fue plantado en 1636, más o menos. Y este es como un recorte de un estudio científico que se estuvo utilizando algunos años para olivos. Actualmente está un poco en stand-by porque han salido estudios posteriores que no van en la misma línea. Entonces, este criterio se usa muy poco. Para determinar directamente si un ejemplar es monumental o singular, se usa muy poco. Y el tercer criterio pues es el coeficiente de monumentalidad, que es un índice que estima el valor del ejemplar a través de no solo su edad, no solo su tamaño, sino a través de su conjunto de características, de los valores
que tenga ese ejemplar para un conjunto de factores. O sea, esta es una fórmula larguísima que es la que se emplea para determinar si el ejemplar es monumental o singular. Cada F de estas que hay aquí son factores que deben tenerse en cuenta. Tamaño, edad, porte, aquellos que estaban en la diapositiva del principio. Para cada uno de esos factores, tienes que hacer una valoración y darle un 0, 1, 2, 3, 4 en función del caso. Pones todo aquello en conjunto y te da un resultado. Si tiene un coeficiente de monumentalidad de 1,40 a 1,99, el ejemplar puede ser declarado singular y si es mayor de 2 puede ser declarado monumental. En cambio, el ayuntamiento no hay establecidos unos ayuntamientos que tengan que cumplir, unos requisitos específicos que tengan que cumplir. El ayuntamiento, digamos, que tiene un procedimiento mucho más sencillo y que es a su propio criterio. Para los ayuntamientos, lo que se dice es que mediante acuerdo de pleno pueden proteger ejemplares que destaquen en el ámbito local y no le piden más. Acuerdo de pleno y ejemplares que el propio ayuntamiento haya valorado que destacan en el ámbito local, por las razones que cada ayuntamiento considere. Lo único es que tendrá que presentar un informe de valores del árbol, pero en realidad el informe de valores del árbol, que puede parecer una cosa bastante compleja, suele ser una cosa bastante resumida en la que se dan los datos básicos y algunos aspectos, motivos que justifiquen su protección de tipo histórico-cultural y todas estas cosas. Es decir, no es que se esté exigiendo un informe de 100 páginas para cada árbol, es una cosa bastante sencilla, o sea, es un trámite que el ayuntamiento puede hacer con bastante facilidad. Se puede iniciar de oficio o a petición de persona o entidad interesada, que tendría que aportar un acuerdo del titular. Bueno, también se puede hacer de oficio, o sea, uno se podría llegar a saltar este requisito. Y poco más, quiero decir, aportando esos datos y el acuerdo del Pleno lo comunica a Consellería y Consellería automáticamente incorpora el árbol, en la categoría que le corresponde, que es monumental de interés local, al catálogo. Así de sencillo es. Bueno, ya para finalizar, lo que he querido hacer es una demostración práctica de la aplicación de los criterios a un par de casos de estos que tenemos como inventariados no protegidos, que no están en protección genérica. O sea, a un par de esos puntitos verdes que aparecían en el mapa. Sí, sabíamos que era yo. Sabíamos que era Juan, sí. Bueno, de hecho creo que si hay 54 puntitos, los 54 o 53 son de Juanma. De Juanma con otra gente, porque parece ser que hizo, bueno, parece ser no, hizo un trabajo muy exhaustivo. Juanma es el agente medioambiental de por aquí, de la zona. Un hombre con mucha vocación, con mucha experiencia, ha hecho un trabajo muy grande. Y luego traspasó toda esa información a la consellería, pues la tenemos. Bueno, esta es la carrasca del Rento de los Perillos. Es un ejemplar que no está mal, aunque tampoco se ve formidable, magnífico, majestuoso como algunos otros árboles que ya de entrada los ves y llaman mucho la atención su tamaño, ¿no? Tiene un perímetro de tronco de 2,2, una altura de 15 metros, copa de 18, no está protegido genéricamente. En la ficha se dice que puede llegar a tener 350 años, pero esta es una estimación que no tiene sustento. No se le encuentra sustento. La información técnica que se ha reunido hasta ahora tampoco permite verificar los 350 años y entonces este árbol no está protegido genéricamente. ¿Lo podría proteger la Consellería? Pues, bueno, esta es la misma carrasca, solo que habían dos fotos, no era bien la misma diapositiva. Era para que vierais el ejemplar pues, de diferentes vistas. ¿Lo podría proteger Consellería? Pues vamos a aplicarle los criterios. Hemos dicho que tiene un tronco de 2,2,
Estos son los valores de carrasca, que os he dicho antes que os había puesto el caso real de las carrascas, pues no llega a singular, no llega a monumental, de hecho está bastante por aquí, todavía está bastante alejado, no está ni siquiera cerquita de este valor que sería el que le llegaría con el que llegaría a poder ser declarado singular. Por lo tanto, por el criterio de 1 dimensiones no entraría. El criterio desde la edad, por lo que acabo de explicar, no sería aplicable directamente. O sea, no se considera que tenga suficiente solidez la edad que se le ha estimado, no se aplica el criterio. Y finalmente, hicimos una estimación un poco rápida de cómo quedaría su coeficiente de monumentalidad. Su coeficiente de monumentalidad es de 0,9, no llegaría a singular, porque para singular necesitaría un 1,4, no llegaría. Si alguno se está observando los valores que le hemos dado en cada caso, tamaño, edad, porte, histórico-cultural, a lo mejor piensa que el tamaño es exagerado darle un 0, no es tan poca cosa esa carrasca, ¿no? Puede llegar a pensar alguien. Pero en realidad estos valores están tabulados, no es que en la medida de lo posible todo lo que se ha podido tabular para no tener que, para objetivizar lo más posible, se ha tabulado. Entonces no es que le hayamos puesto un 0 y que Jaime le pondría un 1 y otro le pondría un 2. No, todos le pondríamos un 0 porque todos nos ajustaremos a la misma tabla de valores. Pasa lo mismo con la edad y pasa lo mismo con otros. El científico, por ejemplo, contempla varios factores dentro de él, la rareza, la abundancia y tal, pero todos llegaríamos al mismo sitio. Hay otros que son un poco más subjetivos. Es normal, es que no se pueden medir con una regla o otro instrumento de medición, el porte. A mí me parece que es un 2. A alguien le puede aparecer un 1, a alguien le puede aparecer un 3. Pero en general es todo bastante objetivo y estos factores que pueden llegar a ser algo subjetivos aportan poco al valor total. ¿Vale? Se prima la objetividad frente a la subjetividad. Estos valores, he de decir que nos los hemos inventado un poco porque no tenemos el conocimiento suficiente, no conocemos el ejemplar. No hemos estado allí, no lo hemos visto, no puedo decir exactamente si tendrá un 3 o tendrá menos. Un 3 es un valor generoso, que lo he puesto adrede generoso para ver cómo salía su coeficiente de monumentalidad. Entonces, no puede ser declarado por la Consellería, no se ajustan los criterios de Consellería de ninguna manera. La única manera de salvar este árbol es que lo proteja el propio ayuntamiento. Tiene una historia que a mí me parece bonita, pero le tiene que parecer bonita también al ayuntamiento, que es el que tiene... Es que no sé si lo he escrito en algún sitio. No. Bueno, es su nombre. La carrasca del Rento de los Perillos, Rento no sé lo que significa, y lo he intentado pero no lo he averiguado, pero de los Perillos, según pone en la ficha de origen, hace referencia a la familia propietaria. La familia propietaria fueron los que instalaron las bombillas del primer alumbrado público de Alpuente o de Aras de los Olmos. No estoy segura. Pues efectivamente, son historias bonitas que hacen que uno conecte inmediatamente con algo que sucedió en el pasado. O sea, no es lo mismo, uno no valora igual el árbol si conoce esta historia, aunque sea una historia, un pequeñito detalle, que si no la conoce. Más aún cuando son habitantes del propio pueblo. Entonces, este tipo de árboles me parece un buen ejemplo de un árbol donde los ayuntamientos tienen que dar un paso al frente. Estos árboles están todavía lejos de poder ser declarados por la Consellería, pero a mí me parece que su valor local es alto. A mí me lo parece. He puesto el último ejemplo, pero he querido poner no es como el otro, que uno puede decir, lo he puesto precisamente porque es un árbol súper destacado y creo que si alguien del municipio lo conoce, es más probable que no haya reparado en él que haya reparado en él. Es un pino resinero que es el más grande actualmente de la Comunidad Valenciana. Lo cual creo que, viéndolo así a simple vista, no es algo que uno piensa a priori, pero sí, no se conocen
más mayores que sí se conoció otro, pero que murió hace unos años y por lo tanto en la actualidad pues, es el mayor conocido de la Comunidad Valenciana. Si le aplicamos el coeficiente, no, perdón, el criterio 1, tiene un tronco de 3,32. Perdona, ¿que has dicho que es el más alto o el más viejo? No, es el más grueso. Ah, vale. No, no. Es el más grueso. Normalmente nosotros nos fijamos mucho más en el perímetro que en la altura de los árboles, mucho más. Se relaciona mucho mejor con la edad de los árboles normalmente. La altura o sea, su forma de crecimiento, por ejemplo, si ha crecido con otros muchos, pues puede haber hecho que el pino haya crecido espigado, ¿no? Digamos. Cuando dices el más grueso, es el más grueso de esa clase de pino. O De esa clase de pino. Sí. O sea, siempre que se hacen este tipo de comparaciones, se compara con los de su especie, porque si no es que sería muy injusto. Entonces, el que lo superaba, que además estaba bastante lejos, murió. Por lo tanto, este se ha convertido en un árbol digno de conservar. Tiene un perímetro de 3,32. Aquí he hecho lo mismo que antes con la carrasca, pero en versión Pinus pinaster. Por un pelo, pero su perímetro de tronco es de 3,32. Resulta muy curioso que no hayan ejemplares aquí. Resulta muy curioso. Nos pasa en algunas especies que entre el máximo supermáximo y el que le sigue detrás hay un espacio grande. Todos fueron talados. Aquel máximo supermáximo es una potencia dentro de su especie. Hay otros y simplemente nadie no ha reparado en ellos, no están inventariados. Todo es posible. Sí. De momento, ahora se le puede colgar la etiqueta allí de ser el mayor de la Comunidad Valenciana. Si aplicáramos el criterio 1, saldría directamente como árbol singular, no monumental, singular. Si le aplicamos el criterio 2, pues lo mismo, como hemos dicho que no le vamos a aplicar porque no se tiene suficiente información técnica que permita decir que eso es así, que es una edad cierta, no se lo aplica. Si aplicamos el coeficiente de monumentalidad, en este caso sí, vuelve a salir singular. Tanto si lo hago solo por el criterio 1, como si el criterio 1 no saliera nada y el coeficiente de monumentalidad sí, nos valdría el coeficiente de monumentalidad. Sí. Y bueno, ¿qué pesa mucho aquí? Su tamaño, desde luego, pero también su valor histórico-cultural y su valor científico. El valor científico que tiene, el 2, es el máximo que puede alcanzar en este caso. No es el máximo que puede alcanzar. El valor 2 es un valor que se otorga justamente a los primeros ejemplares vivos de la Comunidad Valenciana. Es decir, no hay muchos ejemplares que puedan llegar a tener este 2. En la ficha de origen de este árbol, además se cuenta que fue salvado de ser talado por el agente forestal Manolo el Peseto. Asentís, y no sé si es que lo conocéis. No, nos he hecho gracia. Sí, pino del Peseto. Muchas veces los nombres de los árboles se correlacionan bien con una historia detrás, hacia los años 80. Y parece ser que también en 1994 el pino tuvo suerte y lo salvaron de un incendio forestal. Juan Magullón y otro agente medioambiental se hicieron un cortafuegos allí. Ellos ya conocían el valor del árbol y consiguieron salvarlo. Y a mí me parece que esto es algo también que se debe considerar a la hora de valorar este árbol. Este árbol puede ser declarado por consellería, porque ya hemos visto que sale como singular, pero eso no significa que el ayuntamiento no pueda declararlo. El ayuntamiento puede declararlo. Y de hecho el ayuntamiento lo va a tener más rápido. No sé ya si decir más fácil, pero sí más rápido. El procedimiento en el que se introducen los árboles para ser declarados por consellería es bastante más complejo que el de los ayuntamientos. Yo creo que es un pino que vale la pena protegerlo, con independencia de que luego además se pueda solicitar su protección a consellería, porque se puede hacer también. O sea, existen trámites que lo pueden hacer los ayuntamientos, lo puede hacer cualquier ciudadano, solicitar la protección expresa a consellería. Consellería valora el caso y finalmente pues lo protege o no lo protege.
podría y me gustaría, aunque hubiera sido 5 horas de charla, haber analizado todos los 54 y más allá, pero no es posible. Entonces, lo he dejado aquí. Gracias por vuestra atención. Solo quería deciros, por último, que bueno, es la reflexión que trato de hacer todo el rato en toda la charla. Y es que el futuro de los árboles, de la reserva de la biosfera, pero en general de cualquier árbol, del patrimonio natural, depende de nosotros, es decir, de nosotros, de la administración autonómica, de los ayuntamientos, de la propia ciudadanía. Está en nuestras manos participar en esto más activamente, menos activamente, a través de la identificación o de la propia protección legal, para que este legado natural no se pierda. Así que os invito a participar. Gracias. Muy didáctico, muy claro y muy lógico, pero una pregunta. Ajá. Que no me queda claro. Las protecciones locales o de la Generalitat, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? A ver. ¿Qué consecuencias tiene? Sí, bueno, ¿qué consecuencias? Claro, hay en la ley, pues hay una serie de prohibiciones. Y, a ver, las prohibiciones es, básicamente, no puedes dañar al árbol, ni de forma directa ni de forma indirecta. O sea, no se trata de que tú vayas allí y le cortes una rama al árbol. Tampoco puedes hacer nada en su entorno de protección. No es que no puedas hacer nada. Puedes hacer muchas cosas. Lo que no puedes es hacer nada que lo dañe. Pues si tiene un entorno de protección muy grande y a lo mejor se requiere, en el peor de los casos, hacer una canalización. Y la canalización va y pasa dentro del entorno de protección, ¿no? Una acción que en principio hay que evaluar si le puede producir un daño, no le puede producir un daño, o si ese daño llega a ser significativo. Pues esta sería una de las cosas que no puedes hacer alegremente. ¿Puedes llegar a hacerla? Bueno, tienes que informar a la consellería o al ayuntamiento de que proyectas hacer esa determinada obra y ellos tienen que evaluar y finalmente decirte, sí, lo hemos evaluado, puedes hacerlo o no puedes hacerlo. O puedes hacerlo pero de esta otra manera. Protección. La protección, sí. Cuidado. La conservación es otra cosa, claro. La protección es una cosa. ¿Y prevención? Y la conservación, que incluiría la prevención, es otra. O sea, yo aquí la charla la he centrado en protección porque si me meto en conservación también, esto es un tema. Para empezar, habría que determinar primero a quién le corresponde sobre el papel realizar acciones de conservación. En el caso de los árboles monumentales de interés local, está claro que es a los ayuntamientos. Siempre. Pero no lo hacen solos. Tienen la supervisión y la coordinación con consellería. Y si el árbol es privado, además el propietario, si quiere, puede hacerlo él. Tiene derecho a hacerlo. Por sí mismo o con otras personas con las que llegue a acuerdos. Y con respecto al tipo de actividades que se pueden hacer en conservación, pues es que son, bueno, diré que infinitas, pero muchísimas. Pues las que nos vienen primero a la cabeza, pues seguramente son por las podas. Una poda de rama seca, una poda de algo que se ha roto. Pero bueno, también está un vallado, por ejemplo, ¿no? Me están aparcando coches debajo del árbol y quiero invitar. Bueno, puedes poner un cartel de prohibición, puede que resulte. Y si no, puedes poner una varita. O puede que el árbol, no sé, tenga una rama muy horizontal, muy inclinada. O sea, puedes poner un sistema de sustentación. Es decir, son infinitas y dependen del caso. Si me permite. Una pregunta. La Sabina esta que tenía 600, 800 años, ¿cómo se sabía que tenía 600? Pues mira, vamos a ponerla. Ay, no, espera que sí, es la primera. Los datos de edad de las sabinas proceden de Jesús Monedero, el agente medioambiental que os he dicho que es el responsable de la catalogación de las 243 sabinas de la Puebla de San Miguel. Jesús Monedero fue cuando se talaba un árbol con los tocones que habían por allí, iba y recontaba, hacía recuentos de los anillos
Y entonces luego hizo una correlación, de tal perímetro le corresponden tantos metros. Eso, repetido muchas veces, hace que al final puedas tener una función con la cual calculas la edad de otra sabina. Si me permites, lo digo por ampliar información ¿no? respecto a lo que has comentado, no de la reserva en su conjunto, sino del término municipal de aras y del grado de protección, catalogación, protección de los árboles monumentales y singulares que hay aquí. Al margen de ese debate sobre si son 4 o 5 los que hay, efectivamente Juan Magullón elevó informes para que se protegieran más y también Juan Magullón tiene el encargo del ayuntamiento de hacer las fichas para que desde el pleno del ayuntamiento se apruebe la catalogación como árboles monumentales de interés local. Y en esa línea, esta mañana en la presentación yo decía que uno de los cometidos que tenemos por delante dentro de la estación biológica y que tiene ya financiación de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología es hacer un diseño de ruta de árboles monumentales en Aras de los Olmos. Claro, ese diseño de ruta implica no solo en las fichas que a través de Juan Magullón con el apoyo de Virginia, de Tony y demás personas que están trabajando, implica también elementos de protección, de física, ¿no? de señalización, de propuestas, ¿no? de conservación, ¿no? que obviamente sirvan para elevar también a las administraciones respectivas y en ese sentido pues desarrollar políticas públicas que sirvan, ¿no? para mantener y desde luego es lo más, quiero decir, claro, está la parte de proteger un árbol, pero desde luego está la importantísima parte de hacer conservación activa sobre esos árboles. No solo protegerlo y luego ya dejar allí que avance como sea. Y esa parte muchas veces no se hace, ¿eh? No se hace porque hay que pensar en cosas, hay que destinar fondos. A veces se queda un poco cojo. Porque los ayuntamientos que la hacen, pues les aplaudimos mucho.